En esta última lección del módulo 10 os quiero hablar de un tema que muchas veces es desconocido, ¿vale? Es que las emociones están muy relacionadas con los aprendizajes. No solo con lo que hablábamos de que cada emoción trae siempre un aprendizaje detrás o nos quiere decir alguna cosa, sino que se ha investigado recientemente, se sabía desde hace unos años, pero recientemente se han hecho investigaciones mucho más importantes, ¿vale? Que si necesitáis alguna en concreto os puedo mandar, ¿vale? Quiere decir que las emociones y aprender a gestionar emocionalmente hace que se estimulen las redes neuronales, con lo cual ayuda a que se fomente el aprendizaje, a que se aprenda de una manera más rápida, ¿vale? Porque también se sabe que los aprendizajes se consolidan de mejor manera cuando nuestro cerebro se involucra en las emociones. Es decir, cuando yo estoy aprendiendo algo, si lo relaciono con una emoción, de alegría, de la que sea, ¿vale? Me es más fácil aprenderlo relacionado, ¿vale? Al final es una forma de aprender y de relacionar conceptos. ¿Vale? Entonces, se ha visto las últimas investigaciones que se han hecho que tanto la emoción, que en un proceso de aprendizaje, sobre todo se hace mucho con niños, que al final es los que más se les estudia a la hora de aprender, que tanto la emoción como la cognición son inseparables, porque nos influye en el razonamiento, nos influye en la memoria, en la toma de decisiones y sobre todo en la actitud para aprender, ¿vale? Por ello se considera que las emociones forman parte total de ese proceso de aprendizaje. Vale, ahora hay algo que os quiero comentar que es muy importante y, y aquí quiero ver un señor que se llama Rafael Vizquerra, ¿vale? Que es el presidente de una asociación que se llama la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, que siempre sacan informes y temas y artículos muy interesantes sobre pues eso, educación emocional y demás. Y luego también es director de unos grados, de posgrados que hay en educación emocional y bienestar y de posgrado en inteligencia emocional, que me parece súper interesante en la Universidad de Barcelona. ¿Vale? Entonces, aquí hay una frase que Rafael Vizquerra dice, que es que aprendemos aquello que realmente queremos aprender. Es decir, la emoción va a dirigir nuestra atención hacia aquello que realmente queremos aprender. Por tanto, esa emoción, pues de ilusión, de motivación, ¿vale? Va a hacer que focalicemos mucho más en adquirir y focalizar esos aprendizajes en la memoria, porque estamos interesados en algo y por lo tanto siempre eso que se dice de no, yo es que esto lo aprendo antes porque me interesa, porque me gusta y simplemente porque tenemos una emoción positiva hacia ello, sin embargo, a lo mejor hay otro que nos cuesta muchísimo más aprender porque tenemos una emoción negativa hacia él, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo influyen esas emociones en favorecer o limitar nuestro aprendizaje. Por tanto, hay emociones que nos ayudan a aprender por lo que os decía, por la curiosidad, la ilusión, ¿no? De tener algo, y hay otras que limitan, por ejemplo, como el miedo, la tensión, el aburrimiento, ¿no? De algo que no nos gusta, que nos aburre. Entonces, vamos a ver cuáles son las emociones que nos favorecen el aprendizaje, ¿vale? Que a lo mejor ahora cuando lo veas dirás, pues es bastante sensato, ¿no? Tiene bastante sentido común, pero cuando a lo mejor estamos aprendiendo no lo tenemos en cuenta. A lo mejor que cambiar nuestra emoción o cambiar un poco la motivación también nos va a ayudar incluso a aprender aquello que no nos guste. Por ejemplo, si no nos gustan las matemáticas o no nos gustan los idiomas, pues es importante intentar cambiar esa emoción para que nos ayude a aprender y que sea más rápido el aprendizaje. También es bueno tener esto para poder jugar, ¿no? Lo que hablábamos a nuestro favor. Entonces, ¿cuáles son aquellas emociones que favorecen el aprendizaje? Pues la de seguridad, obviamente, la de entusiasmo, la de alegría, expectación, asombro, la de curiosidad que hablábamos, la sensación de triunfo, ¿vale? Y sin embargo, las que dificultan el aprendizaje van a ser el miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad como que nos bloqueamos, intentamos cerrar, ¿vale? La tensión, la ira, evidentemente, o el enfado, son todo que cierra con puertas, cerramos todo y también cerramos nuestra mente a ello. La culpabilidad, el aburrimiento, que es como la más clara, y la envidia o los celos. Entonces, tener muy en cuenta, por favor, que en este caso, si intentamos cambiar la emoción, cuando tenemos una emoción negativa que no nos deja aprender, que no nos deja, por ejemplo, atender en una clase o en una temática que a priori no nos gusta mucho, si cambiamos esa emoción vamos a estar con el chip mucho más cambiado y mucho más enfocados en aprender y lo haremos mucho más rápido y de mejor manera. ¿Vale? Y por último, lo que quiero ver con vosotros son cómo gestionar las emociones para aprender mejor. ¿Vale? Vamos a ver mmm, que las emociones intensas, como hemos visto, buenas y malas, nos alteran la capacidad de atención y la capacidad de aprendizaje. Por tanto, es bueno dominar nuestras emociones, saber por lo menos qué emoción tenemos en ese momento, por si queremos cambiarla a la hora del aprendizaje. ¿Vale? Las buenas prácticas para gestionar emociones y bloquear el aprendizaje van a ser, estas son prácticas que sirven para estudiar y sirven para no bloquearnos con las emociones. Pues obviamente realizar descansos y ofrecerte recompensas. Las recompensas siempre se nos olvidan. Los descansos es verdad que muchas veces los hacemos, pero las recompensas cuando hemos llegado a un cierto momento que queríamos hacer son importantes.
Evitar la procrastinación, o sea, procrastinar, lo que hemos hablado siempre. Evitar procrastinar hace que cuando procrastinamos tenemos emociones, pues eso, de culpabilidad, y al final caemos, ¿no?, en esa rueda de no poder aprender, no poder ponernos a ello, sentirnos culpables, sentirnos mal, enfadarnos y demás. Al final caemos en una rueda que se muerde, la pescaría que se muerde la cola, ¿vale? La organización y la planificación son fundamentales también para gestionar ese aprendizaje y esa emoción. Relativizar, obviamente, errores y fracasos, saber que tener un error, tener un fracaso no va a ser el final de nuestra vida, sino que podemos aprender de ello. También no atribuir éxitos y fracasos a causas que no puedas controlar, es decir, siempre atribuir éxitos y fracasos teniendo en cuenta qué es lo que tú puedes hacer ahí, lo que no puedes hacer lo dejamos a un lado y donde tú puedas meter mano y hacer cosas, ponerte a ello y hacer un plan de acción. Vencer las tentaciones, en este caso es a la hora de aprender, pues no ponerte el móvil cerca, no hacer este tipo de cosas, ¿vale? Adoptar una mentalidad de crecimiento, tanto con la gestión emocional como con el aprendizaje, es decir, yo sé que puedo aprender más aquí, que esto me gusta más, se me da mejor, se me da peor, pero puedo gestionarlo de una manera que pueda seguir creciendo. Y por último, comprender que los errores son parte del proceso, lo que hablábamos antes con esa relativización de los errores, ¿no? Comprender que son parte del proceso y que son necesarios para avanzar, ¿vale? Así que vamos a terminar ya con esta lección número 10, donde vamos a dejar por terminada también la gestión emocional. La volveremos a ver en las últimas lecciones, porque al final las últimas lecciones son ese plan de acción que quiero hacer con vosotras para poder hacer esa vida a vuestra medida, donde vamos a recopilar cosas de todos los módulos que hemos visto y que hemos visto en este módulo. Hemos aprendido a hacer esos registros emocionales, por qué es importante tener un diario emocional, en qué nos beneficia y cómo se relaciona, ¿no?, con esa inteligencia emocional. Después hemos aprendido también a cómo utilizar las emociones a tu favor, por qué es importante hacerlo, a qué nos ayuda, ¿no?, esa inteligencia emocional. ¿Por qué tengo que gestionar mis emociones para crear mi vida? Porque es fundamental que si eres dueña de tu vida, tienes que ser dueña de tus emociones, dominarlas y saber por qué te pasa lo que te pasa y saber cómo las quieres gestionar. Y por último, saber cómo las emociones nos afectan al aprendizaje y cómo cambiando la emoción podemos cambiar el aprendizaje que tengamos, ¿vale? Por último, como siempre, tenéis el workbook para descargar los ejercicios. Vamos a hacer ejercicios también en la sesión que tengamos, tanto grupal como individual, depende del tipo de programa que hayáis adquirido, ¿vale? Y recordad siempre que es importantísimo hacer los ejercicios porque la teoría la podéis buscar en cualquier sitio, pero si no ponéis en práctica lo que vemos aquí, no cambiaréis vuestra vida, ¿vale? Y siempre a la sesión de preguntas y respuestas, en la que vamos a ver dudas juntas que tengamos de cada módulo, vamos a ver tu caso personalizado, ¿vale? Es importante que si luego tienes dudas, aparte de esas sesiones, si surgen dudas antes o después, me puedas escribir un email y podamos resolver, ¿vale? Y por último, nos vemos en el próximo módulo, que ya solo quedan 2 módulos, así que felicitarte porque estás avanzando este proceso de vida a tu medida y cualquier cosa, ya sabes que estoy en Instagram, en Quest of Life by Elsa, en mi página web, a través de contacto o a través del email y en Facebook. Así que nada, nos vemos en el próximo módulo y gracias por estar aquí y decidir cambiar tu vida.